Después de que Goku le aumentó los años a la dimensión, todas cayeron fuertemente. Porque la gravedad del rey también había aumentado aún más. ¿Qué pasa, cariño? ¿Por qué no los adviertes de que ibas a aumentar la gravedad aún más? Diría Kara mientras le costaba estar consciente por la intensa gravedad. Es hora de que los entrenamientos se fortalezcan y estar preparados, que una amenaza acechan ya fuera de la dimensión, diría Kakaroto mientras las veía seriamente. Eso significa que el emperador ha llegado a la dimensión, diría Ayame con dificultad al hablar. No, hija, solo sus generales, pero hay que estar listo lo antes posible, diría Kakaroto viéndolas seriamente. Bien, padre, estamos listos para cualquier entrenamiento, diría Akame mientras intentaba ponerse de pie pero se le hacía imposible. Ahora el infernal entrenamiento de ustedes para convertirse en grandes guerreras ha empezado, diría Kakaroto. Así pasaron entrenando por miles de años, sin descansando alguno. Cada chica llegaba a su límite siempre sin poder hacer nada hasta casi caer muertas, pero eso les estaba ayudando ya que tenía grandes resultados en los entrenamientos. El entrenamiento de Kakaroto. El Saiyajin se estaba encontrando en una meditación intensa para dominar su nuevo poder supremo, subconsciente del Saiyajin. Así que tú eres el nuevo guerrero destinado a convertirse en el eterno rival del Saiyajin del infinito, diría el ser que se veía como si fuera el mismo espacio. ¿Y tú quién eres?, diría Kakaroto serio mientras lo veía seriamente. ¿Puedes decirme, eternidad? El ser que ha visto todos los acontecimientos de cada dimensión es, diría el ahora conocido como eternidad, el dios que prevalece. Pero me imagino que no es tu verdadero nombre, diría Kakaroto serio. Muchos me han conocido y me han dado ese nombre, pero es mejor que el mío, pero eso no importa, diría eternidad. Y dime por qué te apareces hasta este momento, diría Kakaroto serio. Has logrado el poder de eternidad, el poder de la paz suprema, tienes un ojo que puede ver todo lo que desees, y tu clásico ojo de demonio evolucionado. ¿Me equivoco?, diría eternidad. No te has equivocado, pero ¿a qué viene todo esto?, diría Kakaroto. Para que tengas el máximo poder solo te hace falta una resistencia, ya que en ese poder solo estás unos minutos, diría eternidad. Ya sé que a qué viene todo eso, pero por el momento no, diría Kakaroto. Bien, estaremos hablando y te ayudaré a llevar el poder eterno al máximo, diría eternidad mientras desapareció del lugar. Y así pasaron los años en la dimensión, mientras afuera solo había pasado un día. Al día siguiente, todos ya habían salido de la dimensión haciendo sentir sus aterradores poderes. Vaya, padre, el resultado de los entrenamientos es sorprendente, diría Ayame viendo a su padre. Ahora estamos listos, la amenaza ya está cerca, diría Kakaroto serio. ¿Que cómo sientes que ya está cerca? Si yo no siento nada, diría Kara seria. Mis sentidos han evolucionado a una gran escala y son 3 seres de grandes poderes que buscan a su tropa. 2, diría el Saiyajin serio. Él no miente con sus sentidos, diría Akame. Vaya, veo que les fue bien en sus entrenamientos, diría Konsu tomando el cuerpo de Ayame. No te equivocas, dios del cielo nocturno, diría el Saiyajin serio. Y la ayuda de los dioses legendarios no será de mucha ayuda, diría Konsu. Aún no cantes victoria antes de tiempo, diría Kakaroto. ¿Por qué?, preguntó Konsu. Aún hay un pequeño entrenamiento para que yo esté al máximo, sin desgastar mucho tiempo mi cuerpo, diría Kakaroto. Ya sabes que es verdad, diría Konsu. Sí, diría Kakaroto. Entonces ya sabes qué hacer y no hacerlo esperar mucho tiempo, diría Konsu. Sí sé qué hacer, diría Kakaroto serio. Bien, te dejo para que termines el contrato, diría Konsu. Yo, Kakaroto el Saiyajin supremo, invocó al Saiyajin Goku protector de la dimensión, diría el Saiyajin Kakaroto. En eso una silueta se hacía presente. Sabía que me ibas a extrañar, diría Goku con una pequeña sonrisa. No andes con juegos. ¿Y cuál será el contrato esta vez?, diría Kakaroto. Creo que es momento de volverlos permanente, 2 seres en un solo cuerpo, ya que tu poder supremo no lo soporta tu cuerpo si no tienes la resistencia que yo tengo, diría Goku. Bueno, tienes un punto, así que estás listo para volver a ser un ser de nuevo y vencer a la amenaza más grande a la dimensión. Nosotros, diría Kakaroto. Espera, que nosotros, diría Goku confundido. Si la mayor amenaza a nuestras realidades son nuestras múltiples versiones y hay que hacerse cargo de las amenazas, diría Kakaroto. Está bien, diría Goku. Ambos unen sus manos haciendo el pacto sagrado eterno, volviéndose uno de nuevo. Goku antes de llegar de nuevo a la dimensión. Espero verte de nuevo en la amenaza como ayudante, diría Goku. Jaja, si la derrotan no creo que llegue de ayuda, diría el ser. Pues tendré que morir para verte, esto lo diría sarcásticamente. Momento actual. ¿Qué fue todo lo que pasó?, diría Kara viendo al Saiyajin. Ahora tengo lo que me hacía falta para que mi entrenamiento diera su fruto, diría Kakaroto. A la resistencia, diría Goku tomando el control del cuerpo en su forma normal, la forma Ozaru. Vaya, así que mi padre ya se unió de vuelta a su siguiente poder, diría Ayame con una pequeña sonrisa. Vamos, no es la gran cosa, diría Goku.
Ahora a enfocarnos en una amenaza en común, diría Kakaroto serio. ¿Cuál es el plan?, diría Akame seria. Goku, ¿aún tienes las gemas? No, preguntó Kakaroto serio. Claro, aún tengo las gemas. ¿Porque tienes algún plan en específico?, diría Goku serio. Si quiero que actives su poder para llamar la atención del emperador, él vendrá a ver si son las gemas originales para tomarla y volverse el nuevo Saiyajin del infinito, diría Kakaroto. ¿Y cuál? El este aquí sin gemas no es una gran amenaza y destruirlo, diría Goku. Pero ¿saben las consecuencias de la lucha por la supremacía entre uno de ustedes en esta dimensión?, diría Cara seria. Si lo sé, sería la destrucción absoluta de esta dimensión al causar la incursión entre dimensiones, aparte de que sospecho que no solo él vendrá y guerreros de dimensiones lejanas vendrán en su ejército también, diría Kakaroto. Esto se complica aún más de lo que pensé, pero toca crear un escudo para que tal vez la dimensión soporte la batalla que se está por dar, diría Goku. Es imposible crear un escudo estaríamos gastando un gran poder en solo crear una pequeña parte de él, ya que la dimensión son billones de kilómetros o más de lado a lado, diría Kakaroto serio. Entonces terminaremos destruyendo todo, pero ya después veremos cómo lo traemos de nuevo, diría Goku. Esperemos y poder, diría Kakaroto. Claro que podremos, cariño, para ustedes los Saiyajines no hay nada imposible y esta batalla será una de ellas. Padre, ya es momento que pongas en marcha el plan y a defender la dimensión a como de lugar, diría Akame. Bien, es momento de enfrentarse a la amenaza más grande de esta dimensión, diría Goku mientras 3 gemas se hacían presente y las 3 restantes llegaron a su llamado. Yo, el Saiyajin Ozaru, creó la realidad abismo sin fin, diría Goku mientras con la gema de la realidad comenzó a construir una realidad donde todo era un caos total, haciendo uso de las 6 gemas, haciendo sentir su gran poder por toda la dimensión. Si podrías llamar las demás gemas así porque no lo hiciste anteriormente, diría Kakaroto. Algo nuevo que aprendí, diría Goku mientras ahora esperaba que el plan funcionara. Lugar de Omiverso. Señor, hemos sentido la presencia de las 6 gemas y además de crear una realidad diferente en más de 100 kilómetros a la redonda, diría la General 3. Así que hay gemas en esa dimensión, tocará ir personalmente para ver si son las originales, si no destruir mi otra parte, diría Kratos mientras terminó la conversación. Señor, preparó la tropa 2 para posible guerra con subversión, diría el general serio. Prepárense para una posible guerra y preparar el viaje hacia esa dimensión, diría Kratos serio. Como usted ordene, señor, diría el general mientras se iba del lugar a preparar todo para el viaje entre dimensiones. La busca de nuevo ha empezado, diría Kratos con una pequeña sonrisa, después de varios minutos. Ya, señor, el viaje hacia la dimensión 2460 está listo para salir, diría el general viendo a su líder. Bien, partimos ya, diría Kratos mientras se ponía de pie y se ponía en marcha donde sería el viaje. En eso un portal entre dimensiones se creó. Prepárense, diría Kratos mientras ese ejército entró al portal, haciendo un viaje entre dimensiones hasta llegar a la dimensión que era. Señor, llegó, diría la General 3, haciendo una reverencia ante su rey. Dígame, ¿en ese lugar donde se encuentran las gemas?, preguntó Kratos serio. Sí, señor, en ese campo rojo, diría la General. Pero si solo son unas 1000 copias, diría Kratos serio. Entonces, ¿qué piensa hacer?, diría la General 1. Volver a la dimensión y no perder mi tiempo aquí en esta dimensión, diría Kratos serio. Bien, señor, diría la General 1 llamada Erza, cuando quiso crear un portal no puedo. ¿Qué pasa? No me digas que no puedes crear un simple portal, diría el emperador enojado. Señor, no es eso, es que no se puede, algo impide la creación de portales, diría Erza seria. Bien, tocará hacerme cargo de la basura por mi cuenta a mí, diría Kratos. Jaja, trajiste a todas tus tropas solo para luchar con un simple Saiyajin, diría Kakaroto con una pequeña sonrisa. Jaja, te equivocas, solo son 2 de mis tropas, diría Kratos con una pequeña sonrisa. Pero como te habían mencionado tus guerreros, no es tu poder, es patético como tú, diría Kakaroto serio. No lo retes que vamos a terminar hechos polvo, así diría Goku en el subconsciente del Saiyajin. Jaja, me gustaría hacerte pedazos pero no tengo tiempo, mi tropa 3 se hará cargo de ti, diría el emperador. Esa bola de debiluchos, ¿piensas que me van a ganar a mí?, diría Kakaroto serio. Claro, diría Kratos mientras su presencia desaparece. Aún te mantienes oculto en este lugar, algo tramas, diría Kakaroto en sus pensamientos. Ustedes dos háganse cargo de la basura, diría Erza señalando a 2 guerreros de la tropa 3. Akame y Kara, tenga diversión, avatares de los dioses legendarios, manténgase ocultos, aún no es momento de que salgan, diría Kakaroto mentalmente. Bien, padre, vamos a eliminar a la escoria rápido, diría Akame mientras fuertes rayos cayeron en la zona y a gran velocidad lanzó un fuerte puñetazo. Quizá no logró ver ese fuerte que le dio de lleno, sacándola disparada varios kilómetros hasta colisionar brutalmente con un planeta creando una fuerte explosión.
Y de un estallido de ki estaba en su máximo poder, la guerrera no iba a estar con juegos. Bien, espero me duren un buen tiempo, si no pues qué débil las tropas del emperador, diría Akame mientras se movía a una velocidad que supera el sonido y mucho más fácilmente. Te haré tragarte tus propias palabras, diría Kisa mientras se lanza a gran velocidad. Ambas colisionaron brutalmente sus puños, que se creó un fuerte onda que destruyó algunas partes donde se encuentran. Ambas le dieron inicio a un fuerte intercambio de golpes y puñetazos a grandes velocidades, que cada uno de sus golpes iba destruyendo todo lo que se encontraban a su paso. Akame no tenía mucho daño, pero sí está ocasionando más daño a su rival. Kisa tenía múltiples heridas en su cuerpo que lentamente comenzaron a sangrar por los fuertes golpes que estaba recibiendo. ¿Qué pasa? No me digas que te estás comiendo tus propias palabras antes de que yo, diría Akame mientras le soltó una fuerte patada a gran velocidad. Kisa salió disparada hasta colisionar fuertemente con un planeta, creando una fuerte explosión. Y ya creo que terminó, diría Akame, cuando esquivó una fuerte lanza de luz. Nunca le des la espalda a tu rival, diría Kisa. Ajá, diría Akame mientras una intensa espada del rayo se hacía presente destruyendo todo lo que había. Así pasó. Imposible, una espada del rayo, diría Kisa mientras a gran velocidad esquivó de milagro una fuerte estocada que se dirigía a donde ella. Vaya que reflejos, pero no por mucho tiempo, diría Akame mientras su velocidad se disparó por los cielos, comenzando a impactar fuertes golpes sin parar a una velocidad brutal. Kisa no podía hacer nada ante semejante fuerza de la guerrera, que lentamente estaba recibiendo un gran daño. Akame esta batalla se la estaba tomando más en serio, sabiendo lo que hay en juego, y de dos fuertes estocadas con la espada, mandó a la guerrera miles de kilómetros. Kisa impactó brutalmente un gran planeta. Vamos, dame más diversión antes de que te termine matando, diría Akame con una pequeña sonrisa. En esta guerra van a ocurrir miles de bajas, si es capaz que billones de personas inocentes terminen muriendo por el fuego cruzado y por una batalla de reyes. Akame se comenzó a mover a una brutal velocidad mientras le comenzó a impactar fuertes golpes sin parar. Kisa no pudo hacer nada, muchos huesos se estaban destruyendo por la brutal paliza que estaba recibiendo en la batalla. Vamos, no me digas que aquí termina tu historia, diría Akame mientras le impactó fuertemente con unas rocas. Kisa escupió un bocado de sangre por la magnitud del golpe, aparte de que sus pulmones fueron destruidos por el brutal impacto. Kisa no podía respirar lentamente y terminó muriendo por sí misma. Aburrida, diría Akame mientras se ponía a la par de su padre. Kara estaba lanzando fuertes puñetazos a grandes velocidades sin parar. Kai estaba siendo afectado por cada fuerte golpe, que me causa un gran daño interno como externo por los fuertes golpes. Vamos, no me digas que ustedes eran los más débiles y los demás son más fuertes que nosotros, diría Kara burlonamente mientras le clavó un fuerte puñetazo a gran velocidad. Kai salió disparado hasta colisionar brutalmente con un planeta, que se creó una fuerte explosión. Pero dicho planeta casi se destruye por el impacto. Vamos, no me digas que te he vencido tan rápido, diría Kara mientras lo veía seriamente. Claro que no, yo soy un guerrero del emperador, el Saiyajin más poderoso de las dimensiones, diría Kai mientras su gran poder se hacía presente, destruyendo todo lo que su aura lo tocaba. Jaja, no me digas que ese es tu gran poder, vaya que patético, diría Kara mientras lo veía seriamente. ¿Qué es lo que hace tanta gracia, maldita?, diría Kai mientras fue impactado por fuertes golpes. Kara le estaba lanzando fuertes puñetazos a grandes velocidades. Kai no podría hacer nada ante tan brutalidad de los golpes, que le estaban causando un gran daño. A pesar de usar su máximo poder, no era nada ante la princesa, o posiblemente ya reina del elemento más poderoso, el relámpago. Maldición, ¿cómo es posible que no pueda hacer nada?, diría Kai mientras se ponía de pie con mucha dificultad por la magnitud de los fuertes golpes que había recibido con anterioridad. Jaja, vete, esta batalla será muy fácil, diría Kara mientras esquivó una fuerte lanza oscura que iba a su corazón. Jaja, no seas estúpido, diría Kara, y a una brutal velocidad se iba a lanzar. Cadenas del inframundo, siente el poder del rey del abismo, diría Kai mientras cadenas oscuras aprecian haciendo valer su imponencia. Cadenas de cielo, siente el terror del rey supremo, diría Kara mientras sus portales cambiaron a amarillo, y cadenas se movían a gran velocidad destruyendo las cadenas del inframundo. Jaja, ¿piensas que podrás ante mí con simples cadenas?, diría Kara mientras veía seriamente a el guerrero, pero lo terminó perdiendo de vista, y a la vez que recibió un terrorífico golpe, que la sacó disparada cientos de metros por estar distraída. Jaja, mírate donde estás, escoria, donde debes, diría Kai orgulloso de poder haberle hecho ese gran daño. ¿Piensas que por darme ese golpe me has vencido?, diría Kara mientras retoma su postura y su intenso aura relámpago se hacía presente.
En serio, ningún rasguño, sí vi claramente que recibió ese fuerte golpe de lleno, diría Kai cuando fue impactado por un fuerte puñetazo y un fuerte rodillazo. El guerrero escupió un bocado de sangre por la magnitud de los golpes, y de un fuerte golpe de mazo salió disparada hasta colisionar brutalmente con el planeta que lo terminó destruyendo. Jaja, escoria insignificante, nunca podrás ante una reina relámpago, diría Kara mientras Portales Carmesí aparecía y lanzando las armas legendarias relámpagos a gran velocidad. Kai estaba siendo impactado por cada arma legendaria, haciéndole un gran daño por cada impacto de las armas. Vamos, no me digas que unas simples espadas y lanzas han destruido el ego de un supuesto poderoso, diría Kara con una pequeña sonrisa. Jaja, eso no me va a detener, diría Kai mientras se ponía de pie con mucha dificultad, su cuerpo se tambaleaba. Jaja, mírate sin ni ponerte de pie, puedes si quieres continuar, vaya patético eres, diría Kara mientras a gran velocidad le lanzó un fuerte golpe. Kai lo quería esquivar pero su cuerpo era demasiado lento para ese golpe que lo recibió de lleno. Sufre por todos los males hecho en las dimensiones, sufre con el sufrimiento de los inocentes muertos en tus manos, ojos de la reina relámpago castigador de almas, diría Kara mientras los veía fijamente a los ojos. Kai la veía y comenzó a sentir en todo su cuerpo un dolor inmenso, siento el sufrimiento de millones de seres que los había hecho agonizar hasta la muerte sin piedad. El guerrero no soportó más y terminó explotando por la impotencia de no poder destruir una técnica simple pero mortal. Kara se ponía a la par de su esposo y futuro rey relámpago también. ¿Qué pasó, Kratos? ¿Aún tienes la confianza de ganarme a mí?, diría Kakaroto con una pequeña sonrisa. Jaja, Saiyajin inútil, solo eres escoria por solo tener un escudo o algo dimensional que no me deja salir, no te hace el vencedor, se escuchó en el espacio. Señor, ¿qué hacemos ahora? Luchamos con la General 3 y los guerreros de la Tropa 1, y si fallamos pedimos refuerzos, preguntó Erza mentalmente a su líder. Hagan lo que tengan que hacer, pero de que deben eliminar a ese Saiyajin lo hacen, diría Kratos serio. Bien, General 3, ¿estás lista para la guerra?, diría Erza con una pequeña sonrisa. Claro que sí, diría Toka con una pequeña sonrisa malvada. Por el momento manténgase en ese lugar donde los ven cuando yo dé la orden, luchan, ya que al vencer a esa tropa es posible que el emperador traiga más guerrero y es aquí donde se necesitarán, diría el Saiyajin mentalmente a los avatares. Como órdenes, Saiyajin, diría Sakura, el avatar de Amid, la destructora de mundos. ¿Qué piensas hacer, padre?, preguntó Ayame seria. Lucharé hasta que salga el cobarde de mi otra versión, diría Kakaroto serio. Bien, solo necesito a 2 guerreros más y derrotar a estos débiles sería fácil, diría Erza. Yo, señora, me uniré a la batalla, necesito diversión, diría Garou, guerrero de la Tropa 1. Yo también, señora Erza, diría Seryu con una pequeña sonrisa. Ya saben lo que deben hacer, eliminar a la basura y volver a la dimensión fuera de los tiempos, diría Erza. Espero no me terminan aburriendo, diría Toka con una pequeña sonrisa. Espero lo mismo de estos debiluchos, diría Kakaroto mientras se ponía en guardia por si lo atacan. Ayame esquivó una fuerte patada que iba donde ella. Seryu lanzó otro fuerte puñetazo a gran velocidad. Ayame no lo logró esquivar esta vez, que le dio de lleno sacando la disparada hasta colisionar fuertemente con unos escombros de las anteriores batallas. Vamos, ¿qué pasó? No me digas que no eres más que una vil habladora, diría Seryu cuando se sorprendió. Ayame se ponía de pie sin ningún rasguño y su intensa aura relámpago se hacía presente. Que como que ningún rasguño, sí vi claramente que te di los fuertes golpes, diría Seryu con sorpresa. Jaja, aún se te olvida que soy una diosa relámpago, mi poder me protege de muchos golpes, pero es momento de que me ponga seria y derrote a los débiles, diría Ayame mientras su mirada serena pasó a una más fría que el hielo. Su actitud ha cambiado, esta batalla se volverá más entretenida, diría Seryu cuando esquivó una fuerte patada a gran velocidad. El abismo creado por Goku fue destruido él mismo, ya que gasta mucho poder mantenerlo. Ayame lanzó otro fuerte puñetazo. Seryu esta vez no corrió con la misma suerte, que recibió el fuerte golpe de lleno que la sacó disparada varios kilómetros hasta colisionar fuertemente con un planeta, creando una fuerte explosión por la magnitud del anterior golpe recibido. Vamos, no me digas que una gran guerrera no puede con una diosa relámpago, lo diría Ayame burlarse de la guerrera. Maldita, esto me lo pagarás, diría Seryu mientras su intensa aura se hacía presente y destruía el planeta donde había caído. Las batallas se habían movido entre diferentes lugares del universo. Ayame comenzó a lanzar fuertes golpes y puñetazos a grandes velocidades. Seryu comenzó a hacer lo mismo.
Ambas guerreras le dieron inicio a un fuerte intercambio de golpes y puñetazos a grandes velocidades. Que cada impacto de sus puños iba siendo realmente impresionante, que todo a su paso se iba destruyendo por la magnitudes de sus golpes. Ayame se estaba desplazando a grandes velocidades mientras le suelta fuertes golpes. Seryu hacía casi lo mismo pero tenía más dificultades al seguirle el paso a una guerrera con el demonio del rayo. Ambas se veían parejas por momentos de la batalla. Ayame fue impactado por una fuerte patada que fue impulsada a algunos metros y una semejante fuerza le lanzó un fuerte puñetazo. Seryu al ir a una gran velocidad no logró esquivar el fuerte golpe que le dio de lleno sacándola disparada miles de kilómetros por la magnitud del golpe. Vaya, veo que use demasiada fuerza en el golpe, lo diría Ayame sarcásticamente. ¿Cómo es posible que una diosa simple me esté ganando a mí, una guerrera con casi el mismo poder de una general o menos? Pero no importa, diría Seryu mientras su intensa aura se hacía presente de nuevo. ¿Y por qué mejor no te rindes y tú guardas la humillación que te daré?, diría Ayame mientras lanza un fuerte ataque visual. Seryu se quedó inmóvil por un segundo y a gran velocidad se liberó y esquivó una fuerte patada. Ayame impactó la fuerte patada a gran velocidad al planeta donde había caído Seryu creando una fuerte explosión. ¿Qué pasará en el siguiente capítulo? No olvides suscribirte y dejar tu like.